Explosión en Plásticos Formosa, Illinois. El 23 de abril de 2004, una explosión en la planta de plásticos Formosa sacudió la pequeña ciudad de Heliópolis, en el centro de Illinois. 5 trabajadores murieron, incluyendo un matrimonio. Otros 3 resultaron seriamente lesionados. Las autoridades evacuaron unos 150 residentes de la zona. La comunidad se vio muy afectada económicamente, ya que no se volvió a abrir la planta. La planta, que empleaba 139 trabajadores, producía PVC, un tipo de plástico. El PVC se utiliza para elaborar diversos productos, incluyendo tarjetas de crédito, ropa, cañerías, revestimientos y pisos. Borden Chemical construyó la planta en 1965 y Formosa la adquirió en 2002, 2 años antes del accidente. El Consejo de Investigación de Riesgos y Seguridad Química de los Estados Unidos investigó el accidente y emitió un informe con hallazgos y recomendaciones. Esta explosión ocurrió después que un trabajador abriera una válvula de un reactor presurizado lleno con material inflamable. Puede ser tentador simplemente considerar que fue una tragedia y que el error humano ha sido la principal causa, pero como casi siempre, las causas raíces suelen ser mucho más profundas. La investigación de CSB reveló que mejores diseños y prácticas operativas pudieron haber reducido las oportunidades de error humano. Para reconstruir el accidente, CSB utilizó evidencia física, documentos y testimonios de los testigos sobrevivientes. La siguiente simulación muestra cómo probablemente se desarrollaron los hechos. La planta de Formosa elaboraba cloruro de polivinilo, o PVC, en 24 grandes acumuladores llamados reactores, agrupados de a 4 equipos. Dentro de cada acumulador, miles de litros de cloruro de vinilo, altamente inflamable y tóxico, reaccionaban con calor y bajo presión para formar PVC. Un operador controlaba el proceso desde un panel ubicado en el nivel superior. Cuando el proceso terminaba, un segundo operario bajaba la escalera y abría las válvulas de las cañerías del reactor para dejar salir el producto. Una vez terminada la operación, un trabajador que se encontraba en el nivel superior limpiaba el interior del reactor con un chorro de agua caliente de alta presión. Luego se dirigía al nivel inferior y abría la válvula de drenaje y la válvula inferior del reactor. El agua se vaciaba directamente en una alcantarilla. En la noche del accidente, un operador había comenzado a limpiar el reactor 306. Luego, bajó para drenar el agua del reactor que había estado limpiando. Pero cometió un grave error. CSB llegó a la conclusión que en lugar de girar a la izquierda, al pie de la escalera para llegar al reactor 306, él dobló a la derecha a otro grupo de reactores y se dirigió al 310. Pero el reactor 310 no estaba en proceso de limpieza. Estaba presurizado en la mitad del ciclo de fabricación de PVC. El operador giró los interruptores para abrir la válvula inferior del reactor y la de drenaje. La válvula de drenaje se abrió, pero la válvula inferior del reactor permaneció cerrada. Una traba interna bloqueó el suministro de aire del actuador de la válvula. Como medida de seguridad, se lo había diseñado así para cuando el reactor estuviera bajo presión pueda evitar un accidente o escape. Pero en lugar de revisar por qué la válvula no abría, el operador decidió puentear la traba. Desconectó la manguera de suministro de aire y tomó la de suministro permanente de aire, destinada para casos de emergencia únicamente. Conectó esta manguera con la válvula. Esta se abrió y de pronto la mezcla de cloruro de vinilo altamente inflamable comenzó a salir violentamente, produciendo un ruido estruendoso que, según testigos, sonaba como la turbina de un avión. Los trabajadores olieron cloruro de vinilo y los vapores dispararon una alarma. El supervisor de turno corrió hacia los reactores. Allí vio cómo el reactor 310 desparramaba cloruro de vinilo en el piso, formando una mezcla espumosa de unos 40 centímetros de altura. Creyendo que podría detener el derrame, corrió al piso superior y les dijo a los operadores que abrieran las válvulas para aliviar la presión del reactor. El supervisor y un operador intentaron descender un piso por una escalera interior, pero debieron detenerse por el fuerte olor que desprendían los vapores. El operador permaneció en el nivel superior. El supervisor bajó al nivel inferior por una escalera externa.
Justo en ese momento, el cloruro de vinilo se encendió y explotó violentamente. Los testigos declararon que ocurrieron otras 3 o 4 explosiones. 4 trabajadores resultaron muertos en forma instantánea. Los 2 que habían estado trabajando en el nivel superior y los 2 que se hallaban en el nivel inferior, incluyendo el que había abierto la válvula inferior del reactor. Un quinto, que sufrió quemaduras graves, falleció 2 semanas más tarde. Otros 2 trabajadores y el supervisor que se encontraban en la escalera exterior resultaron gravemente heridos. La fuerza de la explosión destruyó gran parte de la planta, incluyendo un laboratorio y las oficinas de seguridad e ingeniería. Voló el techo del edificio del reactor, derribó paredes, dañó marcos intermedios y cañerías y levantó los pisos de hormigón armado de los niveles superiores de la planta. La investigación de CSB halló que los sistemas y procedimientos implementados tanto por Borden Chemical y por Formosa fueron insuficientes para minimizar el potencial de un error humano. Formosa no capacitó ni entrenó adecuadamente a sus empleados para evacuar de inmediato en el caso de un derrame mayor de químicos peligrosos. Esa evacuación hubiera salvado vidas. Según CSB, una manera de minimizar el error humano hubiera sido instalar bloqueos adicionales u otros dispositivos para evitar que válvulas críticas se puedan abrir cuando el reactor esté bajo presión. Desactivar el único bloqueo de seguridad fue también demasiado fácil de hacer, simplemente conectando la manguera de emergencia de aire que estaba al lado. Aunque los reactores estaban claramente numerados, estaban agrupados en grupos similares de 4 unidades, lo que aumentaba la posibilidad de que un operador pudiera dirigirse al reactor equivocado. No había medidores ni luces de advertencia que indiquen a los operadores del nivel inferior que el reactor estaba procesando cloruro de vinilo. Los operadores no portaban intercomunicadores, por lo que les era imposible verificar rápidamente el estado del reactor con los operadores de la sala de control en el nivel superior. En 1992, Borden Chemical, el propietario anterior de la planta de Illiopolis, había realizado un HACCP, identificación de peligros, donde halló que la traba de la válvula inferior del reactor era susceptible a ser utilizada de manera indebida. Se recomendaron protecciones adicionales, pero nunca se adoptaron. Otro análisis de riesgos realizado en 1999 nuevamente identificó consecuencias severas si alguien abría la válvula inferior mientras un reactor estuviera en funcionamiento, pero del análisis se concluyó equivocadamente que el bloqueo instalado era suficiente para evitar un accidente grave. Las empresas deben investigar a fondo sus cuasi accidentes para poder descubrir cualquier tendencia o debilidad de seguridad. Formosa había experimentado varios incidentes con reactores que, si se hubieran analizado en forma conjunta, podrían haber alertado sobre las consecuencias catastróficas por errores humanos. En 2003, un operador de la planta de energía de PVC de Formosa de Baton Rouge, en Luisiana, abrió la válvula inferior del reactor equivocado, liberando a la atmósfera 3.600 kilogramos de cloruro de vinilo. En febrero de 2004, un operador de la planta de Illiopolis puenteó la traba de una válvula de un reactor, resultando en otra descarga significativa de cloruro de vinilo a la atmósfera. Formosa entonces reconoció que se necesitaban controles adicionales, pero no actuó lo suficientemente rápido para implementar mejoras. La explosión tuvo lugar 2 meses más tarde. Cuando ocurre un gran escape químico como este, los empleados deben acudir a un lugar seguro lo antes posible. Los empleadores deben capacitar y entrenar a sus empleados a evacuar instintivamente. En este caso, 2 trabajadores se quedaron en el nivel superior, intentando en vano detener el derrame. Ellos y los otros que se quedaron en el lugar murieron durante la explosión. De haber evacuado inmediatamente, hubieran salvado sus vidas. CSB identificó muchas maneras en que las empresas involucradas podrían haber evitado esta tragedia. Para evitar futuros accidentes, el CSB emitió varias recomendaciones de seguridad a la empresa, a la EPA, la Asociación Industrial Líder y otras entidades. CSB recomendó que la empresa Formosa revisara el diseño y la operación de todas sus instalaciones de los Estados Unidos. El CSB instó a Formosa a asegurar que los procesos químicos se diseñen privilegiando adecuados sistemas de automatismo para minimizar el error humano, mejorar el control de las trabas de seguridad, evaluar en profundidad los peligros de alto riesgo, considerar todos los hallazgos en las investigaciones de cuasi accidentes, mejorar las acciones de respuesta a emergencia, ejercicios de evacuación y simulacros.
Este accidente ocurrió porque las empresas involucradas no observaron con detenimiento el potencial de las consecuencias catastróficas que pueden resultar del error humano. La gente se equivoca y por eso es todavía mucho más importante diseñar sistemas que tengan en cuenta la posibilidad de dichos errores. Gracias por mirar el video de seguridad de CSB. Para obtener una copia de este video y el informe de investigación completo, por favor ingrese a nuestra página de internet csb.gov.